¿Me podrían decir si se ve bien la pantalla? ¿Si se ve bien todo? Sí, maestra. Ok, bien. Bueno, vamos a empezar. En la sesión pasada ustedes hicieron unos ejercicios, ¿no? Y todo esto venía, voy a regresar un poquito más, de aplicar un poco, bueno, aplicar más bien, no un poco, aplicar el recordatorio que habíamos visto rápido en cuestión de los fundamentos matemáticos que necesitamos precisamente a la hora de empezar ya a hacer un análisis biomecánico. ¿Ok? Entonces hablamos de vectores, de productos de vectores, entre muchos otros términos que nosotros, las leyes de Newton, por ejemplo. Y entonces los problemas estaban enfocados un poquito hacia ese sentido. Aquí ya habíamos hecho un primer problema, ¿sí? Donde comentábamos precisamente, donde aplicábamos un poquito lo que era obtener una resultante, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación o haciendo una introducción hacia por qué es necesario todo este estudio, todos estos fundamentos matemáticos, pues vamos a tener o vamos a considerar estos tipos de movimiento. El primero es el movimiento de traslación rectilíneo o lineal. Este movimiento que involucra todas las partes del cuerpo se mueven en líneas rectas, ¿ok? Entonces, de un cuerpo en específico. Entonces, si nosotros nos vamos a un ejemplo, pues podemos decir que son una silla de ruedas. Por ejemplo, esta, pues precisamente presenta en su movimiento un movimiento rectilíneo o lineal. El siguiente es lo que es la traslación curvilínea. Sí, en el caso de la traslación curvilínea dice todas las partes del cuerpo se mueven en curvas, de modo que si se superponen una curva con otra, estas van a coincidir con exactitud. Y puede ser, por ejemplo, un saltador de esquí. ¿Okay? Entonces, esa es la característica que tiene ese movimiento. Luego tenemos, vamos a considerar el de rotación de eje fijo. ¿Dónde encontraríamos este movimiento? Pues es un movimiento de rotación angular en torno a un eje fijo en el espacio. Y esto, si lo trasladamos a nuestro área de estudio, sería el movimiento del pie en torno a la rodilla. Entonces ahí encontraríamos una rotación de eje fijo. Tenemos también un movimiento de plano general. Este tipo de movimiento va a combinar tanto la rotación como la traslación, dice, y puede verse en el movimiento de una extremidad inferior al andar o al caminar. La pierna tiene la libertad de rotar en torno a un eje de la rodilla, mientras que al mismo tiempo el eje de la rodilla experimenta una traslación curvilínea. Entonces, si se fijan, este tipo de movimientos están presentes en el tipo de análisis que nosotros vamos a hacer. Y si nos vamos ya a particularizar, pues toda locomoción humana, ya sea andar, correr, brincar, saltar o saltar con impulso, va a implicar siempre un movimiento de traslación que tiene atributos de movimientos rotatorios, rectilíneos y curvilíneos. De ahí la importancia de entender bien los tipos de movimientos y cómo utilizar estas bases mecánicas y trasladarlas, por ejemplo, a algún cuerpo específico o a un movimiento específico del que queramos nosotros analizar para poder analizar y entender y modelar este movimiento. ¿Okay? Y entonces usar las leyes de la mecánica que nos van a ayudar precisamente a ese modelado. Entonces, de ahí empezamos. Un punto importante a entender, como lo veíamos, era la suma y resta de vectores. Pues tiene que quedar bien claro qué es un vector, sí, cómo tiene magnitud, dirección, sentido, su módulo, que también, o sea, ¿a qué se refiere cuando nosotros lo vemos así? Ahora, es un poco más sencillo, quizá, cuando nos dicen, es que el vector que va de A a B, tiene tal magnitud, tiene tal dirección, bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces nos dibujan los vectores tal cual, como diagramas de cuerpos libres o vectorcitos de un origen a una partícula, y ya nos dicen saca la resultante. Entonces allí nosotros lo sumamos, lo restamos de acuerdo al signo, etc. Pero
cuando ya vamos a hacer el análisis de un cuerpo, por ejemplo, de un sistema bio, pues ya no tenemos tal cual los vectores dibujados, ¿sí? Entonces aquí ya entonces empezamos a hacer estas analogías, ¿sí? Usando esta herramienta y apoyándonos de ella para entonces modelar este otro tipo de sistemas. Que entonces de aquí venía el primer ejercicio que ustedes hicieron. Entonces decía este ejercicio: las fuerzas aplicadas por los ligamentos y tendones en la articulación del codo durante el lanzamiento de béisbol se midieron en las direcciones medial, anterior y compresión. Se descubrió que las magnitudes de estas fuerzas eran, y ya nos daban, la fuerza M, que era la medial, era de 428 newtons, la fuerza A era de 101 newtons, y la fuerza de anterior, perdón, y la fuerza de compresión era de 253 newtons. Dice, los vectores unitarios. Ahí lo único, en el primero, lo único que nos están diciendo son las magnitudes de estas fuerzas que se midieron, ¿ok? De alguna manera, con algún aparato, se midieron esas fuerzas. Ahora, ¿en qué dirección están aplicadas? Porque puede decir, es que jala 428 newtons. Ajá, ¿para dónde? Norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Entonces, aparte de tener esa magnitud, pues tenemos que tener la dirección. Y entonces no la dan con vectores unitarios. Entonces dicen, los vectores unitarios en las mediciones medial anterior y compresión los expresan en esta forma. Dice, y estos son vectores unitarios fijos en la Tierra. Entonces, aquí tenemos el primer vector unitario que nos dice, por ejemplo, las direcciones, de lo que es medial, anterior y compresión. Dice, usando estos datos, calcule la fuerza resultante que actúa sobre el codo. Y entonces aquí era de donde veíamos precisamente pues cómo se componían, y pues teníamos nuestro vector, nuestra magnitud y dirección, ¿ok? Y eso ya fue parte, esto lo hicimos aquí, no lo hicieron. Perdón. Y entonces aquí nos daba la imagen cómo se habían medido. Y pues no era otra cosa más que estar midiendo precisamente en cada uno de ellos y sacar nosotros el vector, ¿sí? Entonces, bueno, ya de ahí se sacaba la magnitud y la dirección de la resultante. Ahora, el ejercicio ahora sí de la clase pasada, sí, el ejercicio 2 decía, la fuerza resultante ejercida por el pectoral en el brazo superior de un hombre que está haciendo este ejercicio, sí se muestra en esta figura. Entonces, lo que hace, pues, precisamente es mover sus brazos hacia esta dirección y los vuelve a bajar. Y así está midiendo. Entonces, aquí nos dice precisamente, o nos muestra un diagrama de cuerpo libre, si lo queremos ver así. Si esta barra significa el cuerpo o el dorso de la persona, aquí están precisamente, sería como los músculos que están aquí, ¿sí? Entonces, nos lo representa de esta forma. Entonces nos dice, el pectoral es un músculo triangular, de eso ponen un poco esta figura, del tórax superior, suponga que puede representarse por 3 grupos de fibras musculares que conectan el esternón con el húmero. Entonces, si ustedes observan, a partir de ahí hacen una suposición, el problema nos dice que así es como se modela, o hacen esa suposición que hay 3 grupos de fibras musculares, ¿sí? Y entonces nos dicen, aquí está la primera, sí, está a 10 grados, la segunda está a 30 y la tercera está a 40. Y aquí están representadas. Aquí nos da una distancia de 21 centímetros y las distancias que están entre ellas, ¿ok? Eso es para el modelo que ellos usaron. Dice, determina la fuerza resultante ejercida por el pectoral en el húmero en la posición que se muestra en la figura. El músculo actúa en un plano y la magnitud de la fuerza producida por cada conjunto de fibras es de 75 newtons. Entonces aquí nos dicen que la magnitud de la fuerza producida por cada conjunto de fibras pues ya es de 75 newtons. Aquí no la da. Entonces a partir de ahí pues había que calcular precisamente cuál era, digamos, la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues, ¿qué era lo que teníamos que hacer o qué es lo que tenemos?
Si se fijan en la solución, ¿sí? Dice, ¿qué sería? Pues la fuerza resultante va a ser la suma de las fuerzas producidas por los tres conjuntos de fibra, ¿ok? De las fibras, ¿no? Entonces, yo tengo este modelado de aquí y yo tengo que este primero, ¿sí? Si nos regresamos un poquito, me voy a regresar un poco más, acá donde hablamos de vectores, aquí por ejemplo. Si se fijan, para hacer todo el análisis, pues necesitamos un sistema de referencia, ¿sí? Algo que nos diga o que nos dé precisamente esa referencia, valga la redundancia, de lo que estamos haciendo. Entonces, en nuestro caso, en nuestro dibujo, pues como tal, a diferencia de otros que sí nos ponen los sistemas de referencia, este no lo ponía, pero ahí nos dice en una parte del cuerpo que es determine, creo que acá más, que nos dice algo que están, bueno, que actúa en un plano. Ok, bien. Entonces, lo primero es decir, ok, yo tengo estos vectores, ¿sí? Y entonces yo tengo que tener un sistema de referencia. Entonces, si me dice que está en un plano, pues yo puedo decir, aquí está mi sistema de referencia y lo voy a trabajar, puede ser con X y Y, o puede ser como lo venimos trabajando, E1 y E2, que vendría siendo X y Y. Entonces, yo voy a decir, ok, este tiene componente, esta 10 grados tiene componente tanto en X o E1 como en E2. Este también tiene componentes en E1 y en E2. Y este otro también tiene componentes en E1 y en E2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sacar las componentes. Aquí el problema me dice que estos 75, pues son los 75, están los 75 newtons, que es la magnitud de la fuerza producida por cada conjunto de fibras. Entonces yo digo, ok, esos 75 vamos a ver respecto a E1, ¿no? O a X, si lo quieren llamar así. Entonces aquí si se fijan, si hago yo la proyección hacia E1 que estaría aquí, la voy a poner, si supongamos que yo estoy considerando hacia acá E1, y hacia arriba, pues está E2, porque es el plano en el que está ejerciendo ese movimiento, pues entonces ahí tengo que es coseno de 40 grados, más sería coseno de 30 grados más coseno de 10 grados, todos en la dirección de E1. Y ahora esos mismos 75 son, pero vamos a ver la dirección en E2, entonces sería seno de 40 grados en la dirección de E2, seno de 30 y seno de 10. Y entonces a partir de ahí, pues yo ya tengo precisamente toda mi representación. Entonces, a partir de ahí, ¿qué tenía que hacer? Pues sacar precisamente la magnitud, ¿sí? De esta F y su dirección, como lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, ¿sí? No sé si hasta ahí alguna duda. Maestra, Sí, dime. ¿no afecta de alguna manera que cada grupo de fibras musculares esté 7 centímetros encima de la otra? No afecta en el sentido de que si te fijas, esto es un triángulo, entonces si esto se va a juntar en un punto, ¿ok? Y podrías tú hacer la analogía de tener las fibras acá y considerar que esos ángulos están respecto a la horizontal. No sé si me explico. Sí. Bueno, sí tenía un poquito esa idea de que como se juntaban, solamente quería Sí, confirmarlo. Gracias. sí, no, de nada. Entonces, bueno, así ustedes podrían sacar, ya teniendo esta representación, pues ya sacan, como lo habíamos hecho en la otra, pues su magnitud y su dirección. Y pues también podrían sacar el ángulo. Bien. A partir de ahí, esto es en referencia a suma y resta de vectores y también a visualizar cómo están los vectores y cómo tomarlos y cómo sacar lo que son las proyecciones para ver qué es lo que vamos a utilizar y sacar la respuesta.
Ahora, otro punto importante, ya que tenemos esto de los vectores visualizado, pues también es ver qué pasa con o qué me representa mi posición, velocidad o aceleración, cómo lo obtengo, qué información me da, etcétera. Entonces, tenían otro ejercicio que es el ejercicio 3 decía, el vector de posición que conecta un punto fijo O en el marco de referencia E con un punto móvil P en el espacio viene dado por la expresión, y aquí nos ponían el vector que va de P hacia O, porque recuerden que esta es la nomenclatura que se utiliza para cuando tenemos de un vector a otro, y entonces nos decían que estaba dado por esta expresión, ¿sí? Y nos decían, determine la velocidad y la aceleración del punto P en el marco de referencia E. Entonces, ahí vamos a empezar a imaginar o a llevar, digamos, si eso les ayuda a ustedes a entender lo que se escribe con un diagrama, ¿no? Entonces, para empezar, a ustedes te dicen que tienen un marco de referencia E. Este sería mi marco de referencia E, que tiene un origen, ¿sí? Aquí si ustedes observan, volvemos a tener esta representación. Este es E1 y este sería E2, ¿sí? Entonces dice, el vector de posición que conecta un punto fijo O, vamos a considerar que este es el origen, ¿sí? En el marco de referencia con un punto móvil P, quiere decir que por algún lado, ¿sí? Hay un punto que se mueve, que se llama P, ¿ok? Esta conexión o este vector está expresado de esta forma, ¿ok? Este punto se está moviendo. Entonces, quiere decir que esta primera de aquí es una posición, ¿sí? Porque, y aquí el mismo problema te lo dice, es el vector de posición que conecta el origen con este punto, pero este punto es móvil, ¿ok? Entonces, a mí ya me están dando la posición. ¿Qué tengo que hacer para obtener velocidad y aceleración? ¿Quién me dice? Derivar con respecto al tiempo. Exactamente. Entonces, lo que yo tengo que hacer, acuérdense siempre, a partir de la posición, si yo derivo la posición, tengo la velocidad. Si yo derivo la velocidad, tengo la aceleración, ¿ok? Si yo integro la aceleración, tengo la velocidad. Si yo integro la velocidad, tengo la posición. Entonces, si lo quieren ver así, aquí voy a poner posición, velocidad y aceleración. Entonces, si yo parto de la posición y voy a ir hacia acá, entonces lo que tengo que derivar. Si yo tengo la aceleración y quiero llegar a la posición, tengo que integrar. ¿Ok? Entonces, si a mí me están dando un vector de posición o una posición, si yo derivo una vez esa posición, encuentro la velocidad. Si yo derivo una segunda vez, encuentro la aceleración. Si a mí me dan el vector de velocidad y me dicen, encuentra la aceleración y la posición, entonces esa velocidad yo la tengo que derivar para encontrar la aceleración y esa velocidad yo la tengo que integrar para hallar la posición. ¿Ok? Entonces, el resultado de esa, pues, era precisamente hacer las derivadas. Ahí yo les voy a pasar esto con las respuestas para que ustedes vean las respuestas que ustedes obtuvieron y puedan corregir. Y si no se acordaron de cómo derivar, pues empezar a recordar cómo son las derivadas, ¿ok? Entonces, ahí nada más había que derivar y 2 veces. Derivar una vez para la velocidad, derivar una segunda vez para la aceleración y se llegaba a la solución, ¿sí? De esos dos tuvieron muchas dudas. ¿Cómo les fue? No los he revisado, los reviso este fin de semana y les va a aparecer en la plataforma sus observaciones. Todos sí supieron qué hacer, se enredaron en algo. ¿Qué pasó? A ver,
Una duda, bueno, es que yo la Nivelar, verdad perdón. no lo puedo entregar porque por andar haciendo la doble derivada me tardé un poquito, entonces, Ok. ¿hay chances de enviarlo ya? Ahorita ¿enviaste alguna parte de lo que tenías, lo enviaste? No, es que por andar concentrado en eso se me pasó el tiempo y no me fijé, entonces, Ok. no. Ahí nada más les voy a poner observaciones, no hay ningún problema. Lo que sí les pido es que en lo siguiente, si dejamos alguna dinámica así, lo que tengan envíenlo, lo que sea. Si para enviar se dieron cuenta que estaba mal, no importa, así envían, nada más pueden poner una nota ahí escrita como se digitaliza, póngale, ay, al final me di cuenta que estoy mal, tenía que haber hecho esto, pero pues ya no alcancé a corregir. Y ustedes corríjanlo para ustedes. Esto les va a servir a ustedes para el momento de hacer el examen, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Está muy bien que ustedes partan de una idea y empiecen a desarrollarla, ¿sí? Y si está bien fundamentada y ustedes lo hicieron, perfecto. Si en el Inter, una vez que alguien dijo algo, alguien preguntó o por alguna sensación, híjole, me equivoqué, eso les vale mucho más que si ustedes no hacen nada o se los pasa a alguien, porque entonces ya razonaron y ya vieron el error, pero partieron de generar un conocimiento. Esto de las derivadas, como le dije, a lo mejor ustedes hace ya un rato que no derivan, no lo sé en sus materias, pero de pronto te ponen a derivar y dudas, ¿no? Dices, hijo, ¿cómo va? ¿Cómo va? Está bien. El punto es que ustedes hayan hecho el ejercicio y sí, consideren que en esta materia vamos a derivar e integrar muchísimo. Entonces, para que vuelvan a recordar cómo derivar e integrar, pero no pasa nada si no enviaron nada. En lo subsecuente, como les digo, lo que tengan hay que enviarlo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, ya vimos esta parte de vectores, ya vimos esto de posición, velocidad, aceleración, pero estamos trabajando en coordenadas cartesianas en general. Hay muchas, hay análisis que es más fácil hacerlos en coordenadas polares, por ejemplo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, si tenemos el caso que está alguien jugando vencidas, ¿ok? Entonces, en las vencidas, pues está una persona frente a otra, el punto de apoyo es el codo y bueno, la idea es hacer ese movimiento de rotación, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando se empiezan a mover, pues las manos van a dibujar un círculo, un semicírculo, ¿sí? Y donde, como les dije, el origen sería el codo que está presionando a la mesa y va a hacer ese movimiento, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues podemos calcular a partir de la posición, pues podríamos calcular la velocidad y la aceleración con la que los participantes, pues, generan ese movimiento, ¿ok? Si se fijan, ese movimiento, por esa naturaleza, es mucho más adecuado usar coordenadas polares que coordenadas cartesianas, porque las coordenadas polares precisamente tienen ese principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a definir, un vector R, en general lo ponen como R, un vector unitario, que es el vector que va en esa dirección, por ejemplo, en este caso sería desde el punto de apoyo hacia la mano, ¿ok? Y ese es el que va a conectar precisamente el origen con donde se está generando el movimiento, o vamos a poner como punto la mano, ¿no? Que es donde se está generando. Entonces, si consideramos el caso de la abducción del brazo, pues entonces nos va a representar precisamente esta forma polar o estas coordenadas polares nos van a representar mejor esa línea que se va a estar generando, que es una línea curva. Entonces, de ahí lo importante también de entender y considerar ese es otro tipo de coordenadas para facilitarnos el análisis, ¿no? Y no complicarlo. Se puede hacer de la otra manera, se puede hacer, pero a lo mejor es más natural y sencillo entender. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Dice, considere, por ejemplo, el caso de abducción del brazo como se muestra en la figura. Yo les ponía el ejemplo ahorita de las vencidas, pero ahora vamos a considerar este caso y el movimiento de abducción. Dice, el vector unitario a lo largo de la línea del brazo está dado por esta ecuación, que viene siendo este vector que está aquí. Entonces, tenemos este ángulo θ,
Entonces, este ER, que va aquí, es coseno o está en la dirección de coseno de teta en la dirección de E1. E1 ahora no lo marcan hacia con esta dirección y E2 está aquí, que sería el seno. Dice, entonces se puede escribir el vector de posición que conecta el hombro con el codo como R es igual a L en dirección de ER, en donde L pues va a ser la longitud, ¿sí? Va a ser la longitud del brazo superior. ¿Qué nos piden aquí? Calcular la velocidad y la aceleración primero y después dice exprésalas en coordenadas polares, perdón. Vamos a empezar ustedes. Empiecen calculando velocidad y aceleración de ese caso. Y ahorita lo platicamos.
Bien, vamos a ver. Entonces, quedamos. Si yo quiero obtener la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Derivar la posición. Exacto, gracias. La posición y volver a derivar para obtener la aceleración. Entonces, ¿cuál sería la solución? Pues ahí está. Tenemos que quedamos que el vector pues era L, la longitud L. Vamos a regresar. L por el vector unitario que nos da la dirección. Entonces ahí ya está derivado. Aquí es la forma en que la expresan. Es la derivada del vector. Aquí sería menos seno y coseno. Y esta sería la aceleración obteniendo la segunda derivada. Ahora bien, un punto importante que dicen ahí es, calcula la velocidad, aceleración y exprésalas en coordenadas polares. Si ustedes observan aquí, la velocidad dice que está en la dirección de ET, la aceleración está en ET y esta está en ER. ¿Quiénes son ET y ER? ER es esta que está aquí, ¿sí? Es la dirección, R está en la dirección radial, apuntando hacia afuera. Y si ustedes observan, ET está tangente al círculo, ¿ok? Esta línea. Esta pregunta la voy a dejar abierta para que todos ustedes la razonen. Nadie me la responda ahorita si es que ya la saben. Y en la siguiente sesión la vamos a comentar. ¿Por qué la velocidad está en dirección ET? ¿Por qué la aceleración tiene una parte en dirección ET y otra parte en dirección ER? Y eso está en función de una. Aquí me explican, y importante es esto de decir expresarlas en coordenadas polares, cómo trabajan las coordenadas polares, y por qué en esa dirección están representadas. ¿Ok? Entonces, para la siguiente clase, ustedes ya analizaron esto y les voy a preguntar al azar, a ver quién me responde por qué quedan en esa dirección la velocidad y la aceleración. ¿Ok? Igual ahorita, terminando la clase, yo subo todo esto para que ustedes chequen sus resultados y vayamos comentando. Bien, entonces, una vez que ya tenemos precisamente esto entendido, los vectores, cómo funcionan, cómo los nombramos, las componentes, las proyecciones que tienen o componentes, cómo sacar la resultante, ya empezamos a ver lo que es que ese vector me puede representar una posición de una partícula que se mueve y entonces yo puedo obtener velocidades y aceleraciones de ese vector y entonces representar la velocidad y la aceleración de ciertas partículas, ¿ok? Entonces, ya que tenemos eso, pues otro concepto importante que nos va a ayudar a modelar, pues son las leyes de movimiento de Newton y ahora vamos a ver sus aplicaciones, ¿ok? Entonces, de lo que nosotros vimos. Entonces, habíamos visto que hay 3 leyes de Newton, ¿sí? La primera, pues es básicamente la fuerza resultante que actúa sobre una partícula debe ser igual a 0 cuando la partícula está en reposo o se mueve con velocidad constante en un sistema de referencia inercial. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista como expresiones, la suma de fuerzas es igual a 0, ¿sí? La suma de fuerzas que actúan en una partícula es igual a 0. Entonces, hay un equilibrio. La segunda ley de Newton relaciona la fuerza resultante a la aceleración de la partícula. Entonces, es la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, o fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza si es una sola, fuerza si son varias las fuerzas que actúan, pues es igual a su masa por la aceleración, ¿sí? Y la tercera ley de Newton, pues es la fuerza de acción es igual en magnitud, y en sentido opuesto, pero es en sentido opuesto a la fuerza de reacción. Entonces, ahí es la de acción y reacción. Entonces, esas son las leyes de Newton que tenemos. Entonces, basada en eso, vamos a ver cómo aplicaríamos esas leyes de Newton ya en un problema. Entonces, dice, Galileo diseñó un experimento en el que bolas de hierro se liberaron sobre un plano liso que formaba un ángulo alfa. Aquí está el ángulo alfa, aquí está el plano liso, ¿sí?
Con respecto a la horizontal, pues es este ángulo el ángulo alfa que se forma con respecto a la horizontal. Dice, las bolas de hierro se deslizaron por el plano inclinado mucho más lento que las velocidades observadas durante un experimento que él hizo de caída libre. ¿Ok? Dice, empleando las leyes de Newton, obtenga las ecuaciones dinámicas que describen el comportamiento de este experimento. Además, obtenga las expresiones para calcular la velocidad y la distancia. Antes de pasar, de mostrarles la solución, vamos a ver ustedes digamos, cuál sería su propuesta o cómo utilizaríamos o emplearíamos las leyes, la ley de Newton, ¿no? O las leyes de Newton. ¿Cuál de esas tres nos sirve? Ninguna nos sirve, etcétera. ¿Sí? Ahora, digamos, vamos a analizar, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre que tenemos aquí, o el diagrama, ¿sí? Si ustedes observan, dos distintas fuerzas actúan precisamente sobre esta bola de hierro, ¿sí? Esta bola de hierro pues está en movimiento. Y entonces hay dos distintas fuerzas que nos dicen que están actuando. Primero es la fuerza de gravedad, que es esta que va aquí. ¿Sí? Esta es la que la jala, perdón, en ese sentido, ¿sí? Y la otra fuerza es la fuerza ejercida por el plano, es esta fuerza normal, esta que está aquí, fuerza N o normal, ¿sí? Entonces, estas son las dos fuerzas o fuerza de contacto, esta sería la fuerza de contacto. Ahora, ¿se acuerdan que también vimos que hay otra fuerza que es la fuerza de rozamiento o fricción? ¿Sí? Esa fuerza pues tendría que estar actuando aquí porque es la que va generando fricción al movimiento, o sea, se va oponiendo, si lo vemos así, al movimiento. Si se fijan aquí no se está considerando. Puede ser que es despreciable para este ejemplo, o a lo mejor la superficie está muy bien pulida de tal manera que esa es tan pequeña que la podemos despreciar porque en realidad no ejerce, a diferencia que fuera otro tipo de superficie más rugosa. ¿Ok? Entonces, no tenemos esa fuerza de rozamiento, ¿sí? Vamos a suponer que está muy pulida. Y entonces solo tenemos estas dos fuerzas. Esta de fuerza de contacto, que está aquí, que evita que se suma, por ejemplo, en la tierra o en la madera o en lo que esté ahí como plano inclinado, y la fuerza de gravedad. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, aquí me dicen a mí que empleando las leyes de Newton obtenga las ecuaciones dinámicas o la ecuación dinámica que me describa el comportamiento de este experimento. De esas tres leyes de Newton que yo les dije, que suma de fuerzas es igual primero, la suma de las fuerzas es igual a 0, o suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, o la de acción y reacción. ¿Cuál de esas tres leyes de Newton creen que nos sirva para modelar este ejemplo? Pues ¿Quién dice yo? Dime. Primero sería la de que todas las sumas dan 0, ¿no? Ok, la de suma de fuerzas actúa sobre 0. Ok, esa expresión, ¿qué es lo único que te va a dar a ti? Pues me podría dar la ecuación, ¿no? Si acomodo bien las variables. Ok, bien. Fíjate, esa expresión que tú dices es precisamente la expresión que se aplica cuando una partícula, cualquier partícula, está en reposo o se mueve con velocidad constante. Ok, esa expresión. Parte de ahí. Por eso dice la suma de fuerzas que actúan en una partícula es igual a 0. ¿Por qué? Porque si está en reposo ahí se mantiene. Entonces, todas las fuerzas están niveladas, por ejemplo, están compensadas de tal manera que no se mueve. Cuando el sistema va en una velocidad constante, quiere decir que todas las fuerzas también están de tal manera compensadas que no hay nada que lo acelere más o que lo frene.
y por eso se mantiene en una velocidad constante. ¿Ok? En este caso, si partimos de que el problema nos dice, las bolas de hierro se liberaron sobre un plano liso que formaba un ángulo, dice, las bolas de hielo se deslizaron por un plano inclinado mucho más lento que las velocidades observadas de caída libre. Ok, entonces, al partir de que se liberaron y vamos a ver o a encontrar esas ecuaciones dinámicas, al decir dinámica ya implica movimiento, ¿sí? Aceleraciones. Entonces, la ecuación que a nosotros nos va a decir cómo es esa dinámica, porque la dinámica, la estática es la que estudia los objetos que están el movimiento de los objetos sin importar las fuerzas que lo realizan, ¿ok? Que te lo generan. La dinámica ya incluye las fuerzas, incluye aceleraciones, incluye todos los fenómenos físicos que se van a estar presentes cuando un movimiento cuando un cuerpo se mueve. Entonces, si partimos de esa, la ecuación de Newton, que a nosotros, en este caso, cuando tengamos este tipo de ejemplos, nos va a ayudar, es la segunda ley de Newton, donde relaciona precisamente las fuerzas o la fuerza o las fuerzas que actúan durante un movimiento. Entonces, te relaciona suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y si te fijas aquí, o si se fijan todos, nosotros tenemos varias fuerzas que van a estar presentes durante el movimiento que nosotros, que nosotros observemos o que la bola esta genere. Y también otro punto que nos dice es que tenemos que obtener las expresiones para calcular velocidad y la distancia recorrida. Entonces, si yo quiero calcular velocidad, necesito por fuerza o posición o aceleración para yo poder calcular la velocidad. Entonces, si ya observas todo, la ecuación que a ti te involucra también eso es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ahí ya tienes una aceleración. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, precisamente usando vamos a tener la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Una masa sí, porque solo tenemos un objeto, ¿sí? Entonces, pero tenemos varias fuerzas que están ejerciendo su efecto sobre ese objeto. Basado en esta expresión, ¿cómo quedaría entonces ambos lados de la ecuación? ¿Quiénes irían aquí? ¿Con qué signo irían? ¿Y qué iría acá? Y de igual manera, ¿qué signo iría? Observen que aquí tienen ya su sistema de referencia. Hacia acá es E1 y hacia acá es E2, ¿ok? Del lado izquierdo de la igualdad diría la normal, sería por lo que son por los componentes del ángulo, y del lado derecho Ajá. sería la masa por la gravedad, pero con el signo negativo. Ok. Nada más aquí, ¿esta qué pasa con esta? Esta es una fuerza, ¿eh? Y esta es masa por aceleración. Esta es una ok. fuerza. ¿Órale? Uh-huh. Ok.
Pues creo que sería la normal nada más con el componente de 2. ¿Ok? Menos el peso porque va hacia abajo, con Ujú. 2 componentes porque está inclinado con respecto al plano de las 2 direcciones. De las dos. Perfecto, sí. Ahorita voy a ponerle. Bien, entonces la voy a escribir aquí arriba. ¿Sí? Y sería, por ejemplo, como lo dijeron sus compañeros, aquí ustedes tienen esta fuerza que va apuntando en esta dirección. Si mi sistema de referencia es si se fijan, N, esta fuerza de que está aquí, o fuerza de contacto, está en la dirección de E2. No tiene ninguna componente, esa es exclusiva de la dirección de E2. Sin embargo, esta de aquí sí tiene componentes. Si ustedes trasladaran aquí su sistema de referencia, si lo quieren ver así, para que sea más fácil, pues esta sí tiene componentes y es respecto al ángulo. ¿Ok? Entonces, les quedaría MG por el seno, no lo voy a poner todo, sería el seno de alfa en la dirección de E1 y sería menos, otra vez, MG por el coseno del ángulo alfa en la dirección de E2. Más, aquí sería más, toda es la sumatoria, entonces vamos a considerar los signos. Esta de aquí es por el coseno, porque si se fijan hacia E2, esta se va a reflejar hacia la parte negativa de E2. Hacia E1, pues va hacia la parte positiva. Entonces sería más, pues la fuerza normal o la fuerza de contacto en la dirección de E2. Y ya tenemos todo lo referente, todo esto. De este lado van todas las fuerzas que actúen. O una, si fuera el caso. Toda esta va a la sumatoria de fuerzas. Entonces, del otro lado me dice que va la masa por la aceleración. En este caso solo tenemos un elemento, ¿sí? Una masa. Entonces sería la masa, ¿sí? Del único elemento que tenemos, por la aceleración en la dirección de E1, ¿sí? Porque hacia allá sería donde se va a desplazar. Y esa sería mi ecuación. ¿Ok? Si quieren, revisen lo que tienen. Entonces, ya que tengo yo esto, ¿sí? Ya tengo esa ecuación dinámica que describe ese comportamiento, ¿sí? Y ahora me falta obtener la expresión para calcular la velocidad y la distancia recorrida. Entonces, en el caso, por ejemplo, yo tengo esta expresión de aquí, ¿sí? Que acabamos de formar. ¿Cómo le haré yo para encontrar precisamente la expresión para esa aceleración, por ejemplo? ¿Cómo de aquí yo encontraría esa expresión? Pues la despejamos del lado, sí, del lado derecho, ¿no? Lo tenemos que dividir entre la masa. ¿Ok? Creo. Voy a cambiar. Bien. Sería esto, ¿ok? Si se fijan, yo aquí tengo la misma expresión,
es la mg por el seno de alfa en la dirección de E1 menos mg por el coseno de alfa en la dirección de E2 más más la fuerza de contacto en la dirección de E2 igual a aquí le ponen aceleración 1 en la dirección E1. Está bien. Entonces, si ustedes observan, esta de aquí está en la dirección de E1 y esta también está en la dirección de E1. Entonces, estas están actuando y yo esto lo voy a usar precisamente para obtener eso. Entonces, yo tengo, al despejar de unir estas dos y despejando, pues me va a quedar que A1 es G por el seno de alfa, porque como las dos tienen la masa, pues estas se hace 1 y entonces ya de ahí yo la despejé. Y entonces, si quiero también encontrar, por ejemplo, N, esta de aquí, pues esta estaría en función de estas dos, ¿ok? Del despeje, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, pues, ¿qué pasa? Si yo tengo una aceleración, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar precisamente la velocidad? Pues tengo que integrar, ¿están de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, yo integro mi expresión y obtengo la expresión de la velocidad. ¿Sí? Entonces, ya hasta ahí tenemos la expresión de la velocidad. Y si yo vuelvo a integrar, pues obtengo la expresión de la posición. ¿Sí? Ahí voy a hacer 2 veces la integral. ¿Ok? Donde, bueno, estas de aquí, pues van a ser condiciones iniciales, ¿no? Acuérdense cuando hacemos todo esto, esta sería una condición inicial más esto, aquí sería la condición inicial de posición y velocidad. Entonces, si partimos, ¿sí? Aquí, digámonos, yéndonos a este análisis, pues la velocidad de la bola es 0 en el instante en el que se suelta del reposo, que también que el reposo pues sería también del origen, ¿no? Entonces, la velocidad inicial pues sería 0, ¿ok? En un tiempo 0. ¿Okay? Y entonces, aquí les queda a ustedes la segunda pregunta para que la analicen. Ya calculamos la velocidad, ¿cómo entonces obtengo mi distancia recorrida? Estos son los sistemas las ecuaciones que tengo, ya calculé velocidad, pero ahora, ¿cómo sé qué distancia recorrió? ¿Cómo le haría yo para saber esa distancia recorrida? ¿Ok? ¿No se puede integrar la velocidad? Si integras la velocidad, por ejemplo, aquí estamos, al integrar la velocidad, obtienes tú una posición, ¿ok? Esa posición sería tu distancia recorrida, o qué nos faltaría ahí, qué podemos hacer, o cómo la expresaríamos, o cómo la entenderíamos entonces. Eso lo dejo abierto para la clase de mañana, ¿ok? Lo que sí quiero que hagan hoy es otra vez el razonamiento de todos los ejercicios. Si aquí no se acuerdan cómo integrar, hay que hacer las integrales tal cual, para que recuerden otra vez cómo integrar. Las derivadas, en el caso de los ejercicios pasados, igual. Hay que empezar a hacer las derivadas para ver cómo recordar un poquito. Yo sé que todos ustedes saben derivar, solo es cuestión de recordar y llegar a los resultados. Esto lo pueden hacer, no sé cómo estén sus horarios, pudiera ser mañana temprano, cuando ya se les haya olvidado un poco lo que vimos y partan desde cero y entonces decir, a ver, va así, a ver si me acuerdo. O hacerlo ya tarde, en un rato que tengan, volver a hacerlo y anotar las dudas, si salieron dudas o si de plano es la parte del integral que dicen, es que sigo sin entenderme, pues regresar a sus apuntes para volver a recordar cómo integrar o cómo derivar, ¿sí? De aquí me interesa mucho estos análisis que se hacen,
O sea, ¿cómo defino qué ecuaciones voy a tener? O sea, ¿qué me dice a mí el problema? ¿Qué tengo yo que saber como para poder deducir que tengo que usar esa fórmula? ¿Por qué no las otras? ¿Ok? Entonces, esos son parte de los razonamientos. Esto es muy importante, esto que se hizo aquí. El entender bien claro que de este lado de la ecuación va todas las fuerzas que actúen. Es la sumatoria de las fuerzas, o si solo es una, pues va la fuerza. Y de este lado van todas las masas con sus aceleraciones correspondientes, si fuera el caso, o una sola, como es este caso. Eso es algo importante porque en lo que vamos a hacer, vamos a tener ya más adelante más de una fuerza y quizá más de una masa y las aceleraciones, y entonces luego ahí es donde se enredan de dónde va qué. Entonces acuérdense que ahí vamos a considerar todas las fuerzas que estén presentes, o por lo menos las que sean de interés. Aquí despreciamos la de rozamiento, el problema si lo dice, la dejamos. Pudiéramos incluirla, pues se pudiera incluir, ¿sí? Pero eso es lo que me interesa de estos ejercicios, y para mañana arrancar con eso, posibles dudas o cosas que se quedaron ahí. Y entonces las dos preguntas que yo les dejé a ustedes, del anterior y de este. Maestra, ¿Sí? Dime. del anterior. Sí, dime. ¿Podría ser la distancia nada más multiplicar la velocidad por el tiempo? Podría ser, pero ahí ¿cómo tienes el tiempo? No sé, No tenemos tiempo. ¿O cómo sería? Puede ser, se puede dejar expresado, ¿sí? ¿Cómo quedaría expresado eso? T por B10 más GT cuadrada seno del ángulo. Aquí, nada más, ojo, en este caso aquí, recuerden, o parte de lo que yo les dije, si vamos al experimento, esta es una condición inicial, esta de velocidad. Entonces partimos de que al soltarlas, esta es 0, por lo tanto esta parte es 0, porque partimos de una velocidad 0. ¿Ok? Esta, por ejemplo, esta es la forma general, que cuando estamos considerando velocidades iniciales de cierto valor, pues se tiene que considerar la velocidad inicial y luego lo que sigue. En este caso, nuestra velocidad inicial, por el problema como lo ponen, que la soltaron a partir de aquí, esta parte, nuestra velocidad inicial es 0. ¿Ok? Entonces, ahí observen, entonces, ¿qué pasaría? Igual aquí. El parámetro también podemos considerar que es 0 porque es la medida de la distancia, no es una distancia, ¿sí? O de ese punto inicial. Entonces nosotros partimos que la soltamos desde aquí, ¿no? Entonces también esta podría ser 0. Entonces, en función de eso, ¿cómo les quedaría a ustedes su propuesta para ver precisamente cómo medir esa distancia? Pero por ahí vas bien. Bien. Aquí hay otro problema, dice, se puede obtener una ecuación para el periodo de un péndulo usando las ecuaciones de movimiento de Newton. Entonces, considera un péndulo con longitud L y masa M y obtenga las ecuaciones dinámicas correspondientes, pero ahora nos las piden, volvemos a las coordenadas polares, ¿ok? Entonces, ¿cómo me quedarían estos en función de coordenadas polares? ¿Sí? Entonces, este es el otro problema que vamos a analizar. Y está que dice, la trayectoria es una trayectoria de una pelota de golf. Dice, un hombre golpea una pelota de golf con la velocidad inicial V0 y un ángulo alfa desde el plano horizontal como se muestra en la figura. Determine la trayectoria de la pelota despreciando la fricción del aire. La fricción del aire es importante, sí, en este ejercicio la vamos a despreciar. Si hubiera necesidad de incluir la fricción del aire, ya hay un modelo tal cual que lo podemos usar para incluir esa fricción del aire. Ya hay una expresión, ¿ok? Entonces, pero en este problema se deja fuera o no se está considerando en este caso para este estudio. Entonces, si se fijan, ahí este movimiento pues se asemeja a lo que es el tiro parabólico, ¿sí? De una pelota de golf, ¿ok? Entonces, estos círculos indican la posición de esa pelota de golf en diferentes intervalos de tiempo.
Entonces aquí está, esta es una altura a la que llegó, ¿ok? Aquí pues esto corresponde a los tiros, ¿sí? Estos de aquí serían 30 metros sobre segundo, en estos son 20 metros sobre segundo y la última es 10 metros sobre segundo. Entonces, este tipo de análisis también nos interesa mucho entender justamente ese tipo de movimientos porque puede ser que habrá movimientos que podamos nosotros modelar utilizando estas trayectorias, ¿no? O este análisis de estas trayectorias. Entonces, estos últimos dos, el día de mañana los vamos a resolver igual aquí y vamos a ver cómo se resuelven. Lo que me interesa para el día de hoy o como tarea que se llevan ustedes para cerrar, ya con eso cerraríamos esta parte, es que vuelvan ustedes a hacer los ejercicios que ahorita nosotros se resolvieron aquí, que resolvimos juntos, yo les di las soluciones. Ahorita les voy a poner todo el material aquí en Teams, porque en Didactic no creo que me deje subir por el tamaño que va a quedar el archivo, entonces lo voy a poner aquí en Teams para que ustedes lo revisen, vean lo que ustedes propusieron. Sí les recomiendo que tengan una libreta, hojas. Si son hojas, nada más que no las pierdan, de preferencia que las numeren, para que vean el orden que lleva, porque si no después les van a revolver. Si es una libreta mejor y ustedes vayan haciendo las anotaciones de todos sus ejercicios. Si se equivocaron, ahí hagan anotaciones. Si hay algún punto importante a considerar, ahí pongan, decir, es que siempre que tengamos esto, recuerda que tenemos que hacer esto, etcétera. Eso también les va a ser de ayuda para el examen. ¿Por qué? Porque a veces en los exámenes hay detalles que se les pueden ir y rápido van y ven y dicen, ok, es que lo tomamos así y ya me regreso y sigo haciendo el examen. De lo contrario, si tienen las diapositivas, pues también está bien, pero van a andar por toda la presentación o por todos los archivos buscando dónde está justamente el problema que ustedes quieren. Yo sí les recomiendo ir haciendo anotaciones sobre sus hojas. A veces esas anotaciones que ustedes hagan son las que les ayudan justamente en esos exámenes o en otros problemas, ¿no? Decir, es que aquí se considera por esto. Entonces sí les voy a sugerir eso. Y como les digo, para los exámenes es mucho más fácil que ustedes tengan los problemas resueltos ahí, tengan anotaciones que ustedes hicieron para poder resolverlos y entonces no se tarden tanto en hacer. Con estos problemas del día de mañana vamos a cerrar esta primera parte, que es la parte de fundamentos matemáticos, en cuestión de vectores, leyes de Newton y obtener velocidades, aceleraciones, posición y aplicar las leyes de Newton. Vamos a pasar después ya a los sistemas coordenados y a ya representación de orientaciones. Ahorita encontramos posiciones. También es de interés encontrar orientaciones. No solo las posiciones de un cuerpo, sino la posición y quizá la orientación. Entonces vamos a entrar con este análisis de orientaciones y con eso cerraríamos lo correspondiente a fundamentos matemáticos. Entonces, insisto, les pido por favor que repasen estos problemas que hicimos ahora, anoten sus dudas y el día de mañana nos vemos para hacer los últimos dos problemas. Mañana les voy a dejar algunos otros para que ustedes hagan y recuerden, quienes ya vean que sí recordaron bien, pueden o no hacerlos, van a ser esos problemas que les voy a dejar el día de mañana, van a ser tareas morales o problemas morales. Ya es cuestión de ustedes si los hacen o no, son más bien para que vayan repasando y me pueden hacer preguntas de eso. Si al hacerlos ustedes tienen dudas, pueden preguntarme, pero no se tienen que entregar. Ok, eso ya nada más es para práctica de ustedes. ¿Alguna duda, comentario de la sesión del día de hoy? ¿O de alguna otra cosa pendiente que tengamos? ¿Ninguna? Creo que no, Bien. maestra. Ok,
Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. Les encargo esas 2 preguntas, repasar, y mañana concluimos con esto. Sí, maestra, está bien, gracias. Que tengan bonita tarde. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, Gracias, cuídense. hasta mañana. Gracias. Bye.